Hola, muy buenos días. Estamos en las fiestas de las Pascuas, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en un lunes, siguiendo el estudio del primer libro de Samuel. Vamos a orar por que Dios bendiga esta semana. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios, el dueño del universo, el creador de todo lo que existe. Tú tienes el control de todo. Te pedimos que esta semana sea una semana llena de tu amor, de tu misericordia, de tu esperanza, que todos confiemos en ti como uno solo. Señor, en el hueco de tus manos ponemos este tiempo de nuestras vidas para que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, seguimos con el capítulo 18. Recordemos que Goliat fue muerto por David y David le había cortado la cabeza. Pensemos en esta imagen. Llega David con los generales, todo el ejército lo está viendo, con la cabeza de un gigante, del gigante de 3 metros, y va a la tienda de campaña del rey Saúl. Se dirige hacia allá. Capítulo 18. Dice así, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Realmente David se había convertido en el Salvador, en el héroe de esa gran batalla. El joven David, el pastorcito de ovejas, el que no llevaba un armamento poderoso, sino que había dicho que iba con el poder del Espíritu de Dios. Todo el pueblo lo veía, pero estaba ahí al lado de él escuchándolo un joven también. Probablemente algún historiador dice que 5 años más grande que David, muy joven también, un hombre guerrero que había salvado al pueblo de su padre 2 batallas contra los filisteos. Él mismo había peleado y lo estaba oyendo cómo David explicaba a su padre el rey lo que había hecho, y dice la escritura que su alma de ese joven Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó como a sí mismo, como Jesús nos ama a nosotros, entregando su vida por nosotros, dispuesto a quitarse el trono y a servirnos por amor a nosotros. Recuerden que Dios se hizo hombre a través de Cristo y hombre, y se hizo siervo hasta lo más bajo que pudiera haber, siervo que lavó los pies de sus discípulos, siervo que vino a servirnos hasta la muerte. Así nos ama Dios. Por eso dice su palabra que nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Jonatán, con ese amor, con ese respeto y con esa admiración, quedó ligada a su alma. ¿Por qué? Porque Jonatán también era un guerrero igual que David, y era un joven igual que David, y comprendía el corazón de David. ¿Por qué lo hizo? Recuerden que cuando Jonatán peleó contra los filisteos, oró al Señor y le dijo, Señor, dame una señal si tú vas con nosotros. Y Dios le dio la señal y Dios peleó la batalla por Jonatán. Así en el versículo 2 dice que el rey Saúl, como todo mundo admiró, también él admiró a David y ya no lo dejó ir a pastorear las ovejas de su padre. Lo dejó ahí en el palacio real. Versículo 3 y 4, y veamos este pasaje. Piensa que tú estás ahí viéndolo. Dice el 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo.
Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Con qué ropa llegó David al campamento? Con la ropa de un pastorcito. Y de repente estaba ahí el que probablemente iba a ser el heredero, Jonatán, con vestidos reales, con el manto real. Y Jonatán respetó tanto a David que se quitó el manto y se lo puso a David. Pensemos en esto. Ese manto simbolizaba el próximo rey, el heredero del rey Saúl, un guerrero. Y Jonatán se está haciendo a un lado para que ese manto lo vista su amigo David. Así es Jesús. Jesús nos dijo, nos hizo reyes y sacerdotes. Y dice la Escritura que mayores cosas haríamos. Y entonces nos ha vestido de un ropaje de lino blanco y resplandeciente. Así está Jonatán dándole su manto. Y le dio ropas reales y su espada. La espada que pertenecía a un guerrero que había peleado contra los filisteos. La espada del reino. Su arco. Recordemos que Jonatán era muy diestro con el arco. Y su talabarte para su defensa. Toda la armadura se la dio Jonatán a David. Ahora ya no era un pastorcito de ovejas. Ahora era un guerrero. Recordemos cómo uno de sus hermanos, cuando fue David, le dijo, ¿a qué vienes? ¿Vienes por ambición? Y no, ahorita estaba viendo que su hermano tenía las ropas reales. Qué increíble. Los primeros que se oponen probablemente sean algunos muy cercanos a nosotros, pero después Dios nos levanta cuando hacemos su voluntad y cuando no lo hacemos, cuando lo hacemos por celo, por la obra del Señor, cuando no lo hacemos por ambición. Versículo 5 dice la Escritura, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Escuchemos esta palabra prudentemente, porque la vamos a repetir. Era una virtud que tenía ese joven David, la prudencia. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Todo el pueblo lo admiraba y todo el pueblo lo respetaba, siendo el guerrero más joven de ese entonces, porque era prudente. Y esto nos habla de que hablar con cuidado, adecuadamente, con cautela, con precaución y reflexión para evitar dificultades, respetando la vida de todos. Esa es una persona prudente, aquel que aprende a frenar su lengua y reflexiona en las situaciones que está viviendo. Eso lo aprendió David seguramente por obra del Espíritu de Dios cuando él era pastorcito de ovejas. Cuando era, probablemente si lo pusiéramos, alguien insignificante. Versículos 6 y 7 comienza a cambiar la historia de la admiración del rey. Vamos a ver los celos del rey. Dice así, aconteció que cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Pienso yo, como era la costumbre después de la guerra, venían los aplausos cuando eran victoriosos. Y salían las mujeres con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y era la gran fiesta para el pueblo porque llegaba el rey con su ejército que había acabado con los enemigos. Piensen en esto. El día de mañana que Dios permita que se descubra
una vacuna contra el coronavirus, que saldremos y cantaremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios del universo, a Jehová, el Dios de Abraham y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y dice la Escritura que cantaban las mujeres de alegría y decían esto. Escuchemos bien lo que decían. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Quiere decir que el rey David, el joven David, superó al mismo rey Saúl. ¿Y cuál era la condición del rey? Recordemos cuál era su problema emocional. Era protagonista, era ambicioso, quería que todos le rindieran a él las alabanzas, incluso se atrevió a hacer cultos de sacerdocio y el profeta Samuel se molestó y Dios se enojó con él porque quería aparecer en todo. Y Saúl, dice, la gente reconoció a Saúl como rey que mataba a miles, pero a David 10 veces más, a 10,000. Entonces se había corrido la voz en toda la comarca de la obra que Dios había hecho con David, cómo David había acabado con aquel gigante. Del versículo 8 y 9, y aquí vemos la reacción de Saúl. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. En otras palabras, las honras, los honores se las llevó este muchacho David. Y dijo, se atrevió a decir estas palabras, Saúl, no le falta más que el reino. En otras palabras, este puede ser el rey. Solo falta que le den el reino. ¿Había celos? ¿Había envidia? ¿Había arrogancia? Se sentía humillado equivocadamente. Quería ser el principal. Lo mismo le pasó al diablo. Por eso fue desterrado del mismo cielo, porque quiso ser el principal. Y Dios no le da la gloria a nadie. Dios levanta al que Él quiere, pero las personas que tienen ese problema de ser protagonistas en todo, Dios les quita el reino, los humilla y levanta al humilde, levanta al hombre que le quiere servir a Dios, a la mujer que le busca a Dios con toda su alma y con todo su corazón, que lo único que quiere es servirle a Dios. Pero una cualidad, recordemos que tenía, la prudencia de David y la insensatez del rey Saúl. Recordemos cómo empezó Saúl, con humildad, y cómo perdió el reino con el poder que se tenía. Versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no le gustó. Su ambición lo empezó a cegar. Su soberbia empezó a cegar el entendimiento. Cuidado con la soberbia. Dios, tenemos que tener cuidado para que no se moleste, porque la soberbia hace ciego el entendimiento. Aconteció al otro día, versículo 10, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Veamos la palabra desvariar. Ya no tenía cordura, ya el celo estaba tan enojado que ya estaba pensando cosas malas. Así es el diablo, cuando ataca, entonces empieza la guerra en la mente. ¿Qué pensaría el rey Saúl? David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. David tocaba el arpa, adorando a Dios, y Saúl la lanza, la maldad. El diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hacía David?
adoraba. Recordamos que Dios es espíritu y busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad, que lo adoren. Y ahí estaba David, un adorador. Por eso compuso tantos salmos. Y el enemigo se volvió, el rey se volvió su enemigo. Y el enemigo, en lugar de seguir la adoración a Dios, tomó la lanza. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. 2 veces quiso matarlo Saúl. Yo me pongo a pensar, si David estaba adorando a Dios, la primera vez le aventó la lanza, le tiró a matar. Y David se hizo a un lado, porque Dios lo ayudó. La segunda vez, volvió David a sentarse y a alabar a Dios, y Saúl volvió a mandar la lanza. 2 veces quiso matarlo en ese momento. Pero David tenía el escudo de la fe. Quisiera que me acompañen al Salmo 28, versículos 7 y 8. Dice la Escritura en el Salmo 28, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Quién está hablando? El rey David. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Versículo 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio, salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Esta es la oración que nosotros podemos decir en medio de la mortandad, en medio de la muerte, porque el rey Saúl quería matarlo. Así es, el enemigo quiere matar al hombre, pero David cantaba: Jehová es mi fuerza, es mi fortaleza. Vemos muchos ejemplos, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando está hablando Dios con Abraham, dice el Génesis capítulo 15, cuando le promete un hijo, dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Y aquí puedes poner tu nombre: Raúl, Elsa, Laura, Ricardo, Juanita, cualquier nombre que quieras, tú que me estás escuchando, Álvaro, Miguel, pon tu nombre ahí. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Jehová, Dios, es nuestro escudo. Vemos toda la historia que David estaba en una situación de muerte. Parece que no podía defenderse en este momento, porque fácilmente pudo haber quitado la lanza e irse contra Saúl, pero la Escritura dice que no, que regresó otra vez. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La parte de la prudencia que tenía David es tenía entendimiento, era sobrio y estaba lleno de la gracia. Él estaba lleno. Nosotros somos llenos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, David no actuó en contra de Saúl. Versículo 12, lo que trajo en consecuencia: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Recordemos que el profeta
Samuel le había dicho que el Señor lo desechaba como rey y que ya tenía otro. Y ese era David, lo estaba levantando. Y en lugar de ayudarlo para que Dios se cumpliera su objetivo en David, no, él quería seguir mandando, quería seguir siendo el rey. Viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Era muy prudente. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque salía y entraba. Versículo 17 dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal de que seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Pareciera que en esta parte Saúl quería emparentar con él, pero tenía un propósito. Adelante de este versículo dice, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Estaba tramando una muerte, una trampa para David. Hay un pasaje que David también tramó una trampa, que lo vamos a ver más adelante, con Urías, aquel pecado. Pero bueno, no es el tema de hoy. David, versículo 18 y 19, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o quién es mi vida, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y aquí vemos la humildad del rey. Así como Jesús fue humilde en esta tierra, así David tenía el corazón del Señor, tenía la humildad. Le prometió una hija. Recuerden que cuando peleó contra Goliat también le había prometido la hija y ahorita ya se lo iba a cumplir. Y llegando el tiempo que Merab, la hija de Saúl, había de dar a David, fue dada a mujer. Fue dada por mujer a Adriel, meolatita, a otro hombre. Lo mismo le pasó a Jacob. Fue dado, cuando se le iba a dar la mujer, se la dieron a otro hombre. Aquí mismo Saúl lo traiciona y da en casamiento a su hija que le había prometido a David, a otro hombre. Versículo 20 y 21 y 22. Dice, pero Mical, la otra hija, tenía una segunda hija, Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Aquí hay que ver una cosa, el amor y la admiración. Aquí lo vamos a ver más adelante. Mical lo admiraba, pero no lo amaba. Cuando David trae el arca del pacto, Mical se burla de David porque adoraba a Dios. Entonces, ¿lo admiraba? Sí. Dice, y eso lo supo Saúl, y Saúl le dijo, yo se la daré a David para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. La segunda vez, nada más que ahora quiere detener, quiere que esa mujer lo tenga aprisionado para que los filisteos maten a David. Era la segunda vez. Y aquí está la trampa. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y estos son los dardos del enemigo. Un dardo son flechas pequeñas que se pueden lanzar con la mano en la mente del hombre. Y ahí empezó a David a pensar. Los criados de Saúl le hablaron estas palabras a los oídos de David. Acuérdense que son los dardos del enemigo. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote,
sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Cuál era la intención del rey? Matarlo. Pero entonces, ¿cómo actúan los dardos del enemigo? En la mente del hombre. ¿Qué tenemos? ¿Qué arma poderosa tenemos para evitar esos dardos? Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomáis el escudo. ¿Se acuerdan cuáles fueron los dardos que el maligno le mandó a Jesús cuando estaba en el monte, en los 40 días de ayuno y oración? ¿Sí? A través de la palabra. 3 dardos le mandó, y a través de la fe en la palabra, Jesús venció al enemigo. Aquí están los enemigos. Y David, la dote que le pide el rey son 100 prepucios. Seguramente el rey dijo: cuando vaya a pelear contra los filisteos, lo van a matar. Lo van a matar. Y esa era la intención, que muriera. Versículo 28. Pero Saúl, en el 27, y se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres, no nada más a 100, sino a 200 de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a Mical por mujer. Y la historia es fascinante, pero es reflexiva. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y con su hija Mical, lo amaba, que su hija lo amaba, tuvo más temor a David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Dios estaba con David. Y así termina esta historia. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito, porque Dios estaba con David, que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre, porque Dios estaba con él. Y esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que Dios esté con nosotros, que Dios esté con nosotros, que seamos prudentes, que reflexionemos en nuestra historia, en estos tiempos que estamos en nuestra casa, reflexionemos. Un día el Señor nos va a abrir las puertas como Noé, y saldremos y nos volveremos a ver, pero tendremos que reflexionar, servirle a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, como lo hacía David, siendo prudente, pero evitando los dardos del enemigo. Cuidado con los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo lo que hacen es te traen desánimo, te traen confusión, traen depresión, traen una pérdida de visión espiritual, trae una desorientación, trae un apartamiento, o sea, ya no quiero escuchar, trae desesperación y trae derrota. Cuidado con los dardos. Lo que tenemos, la mejor arma que tenemos es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora nuestro rol de vida cambió. Ahora lo que esperamos es salir, a ser libres, a volvernos a juntar, a buscar a Dios todas las mañanas, a compartir el pan espiritual todos los días. Esa es la fe que tenemos, a enamorarnos más de Dios. ¿Cambió nuestra forma de pensar? Sí, está cambiando. ¿Cambió su forma de pensar David? Sí, de ser un pastorcito, ahorita se está convirtiendo en un rey. Oremos juntos desde nuestros hogares. Padre, bendito seas, Señor. Señor, hoy
que es un día especial porque resucitaste en esta tierra con una esperanza de nueva vida. Te damos, Señor, las gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, así como estuviste con el rey David. Así estás con nosotros, con cada uno de los que estamos en nuestros hogares escuchando tu palabra. Nos estamos alimentando de ti, Señor. Estamos conociéndote en la intimidad, como tu palabra dice, cerrad las puertas y ponerse a cuentas conmigo. Estamos aquí, Señor, pasando este proceso que tú has permitido para nuestro bien, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vayamos a tu conocimiento. Te alabamos, te glorificamos, tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo. Está escrito, esta es una promesa, tú nos guardarás de todo mal. Bendícenos, bendice a nuestros hijos, a los que están en casa y los que están fuera de los hogares, que están en otros hogares, bendícelos en gran manera. Bendice a nuestros vecinos. Hoy oramos por los vecinos que están cerca de nosotros. Ayúdalos, Señor, a conocerte más como tú nos ayudas a nosotros. Permítenos tener comunicación, alguna comunicación con ellos para mostrarles tu amor y tu paciencia. Nuestra fe está en ti, Señor. Así como tú resucitaste, así está nuestra fe. Resucitaste. En el nombre de Cristo Jesús te amamos. Amén.